Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del Cabaret Itinerante. Hoy un día muy especial, jueves 15 de mayo, Día del Maestro, día en que vamos a hacer un homenaje muy sencillo y significativo del cabaret a los maestros, pero también a un combatiente de izquierda. Se nos acaba de ir un real representante de la izquierda latinoamericana, que es Pepe Mújica. También para él va dedicado este programa. Hoy se va a poner interesante porque vamos a hablar del abrazo de Acatempan que se dieron Ever García Cuellar y el doctor José Ramón Enríquez. Aquí en el estudio, el doctor, candidato de la coalición Morena PT Verde, sigamos haciendo historia, va a platicar directo, en vivo y en directo desde el cabaret para los duranguenses sobre el abrazo de Acatempan, el tema de la semana que es la pesada mano de Ricardo Monreal en Durango y el apoyo de la plana mayor de Morena a su candidatura. Quédese conmigo. Esto es El Cabaret. ¡Comenzamos! Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y usted sabe que el estilo y sello cabaretero es, además de la sorna política y digamos que la burla desmedida hacia nuestros políticos por desnudarlos, es parte del sello que caracteriza este programa. Y desde mi perspectiva, pues qué bueno que se estén dando este tipo de aperturas, de escenarios, aunque sea desde la resistencia, como las redes sociales, como nosotros lo estamos tratando de llevar a cabo a partir del cabaret itinerante, plataformas digitales. Qué bueno que no somos parte de la comentocracia ni de los medios que son oficialistas, porque nos permiten en plena libertad hacer uso de la opinión pública para discernir y sobre todo para criticar el poder, básicamente. Pero mire, quiero comenzar como siempre, ya es una costumbre en el cabaret, y hay que hacerle un homenaje a los cartoneros, a los dibujantes, que insisto siempre y subrayo que hay que hacerles un homenaje porque ellos con trazos, colores y líneas sintetizan toda una crítica que nos puede llevar hasta libros enteros. En primer lugar, quiero pedirle a mi staff que me ayude plasmando el primer cartón, que el primer cartón tiene que ver con homenaje a Pepe Mújica. Ahí le pediría a mi equipo, ahí aparece en sus pantallas Pepe Mújica, es Jerge Monero, en La Jornada, el día de ayer publica este homenaje a Pepe Mújica. Una de las frases icónicas de Pepe Mújica dice: a los que les guste mucho la plata, hay que correrlos de la política. Inolvidable su bochito, inolvidable sus entrevistas, inolvidable esa transición que se dio a la democracia en Uruguay y un modelo de gobierno progresista en Latinoamérica. Interesante, hay que darle desde aquí un aplauso a Pepe Mújica, que se retiró como un grande, y ojalá que muchos miembros de la clase política copien, emulen una pequeñita parte de lo que él representó en la vida real. A ese combatiente de izquierda, pero también un gran presidente y un gran ejemplo de vida. Ahí está, homenaje a Pepe Mújica en cartón de Monero Jerge en La Jornada. El siguiente cartón que quiero mostrarles a ustedes es ni más ni menos que nuevos guaruras. Mire usted, ahí van a aparecer a un lado de Donald Trump, de Ovidio, la secretaria de Estado, la fiscal. Estamos hablando que aparece Marco Rubio, el nuevo embajador de Estados Unidos. Bueno, una cauda de personajes de la ultraderecha, de los que son hoy los que acompañan a Donald Trump desde el intervencionismo de los halcones, la CIA, esta agencia que se ha caracterizado históricamente por su intervención en Latinoamérica para, según ellos, trasladar la democracia norteamericana como un ejemplo democrático, como un ejemplo de gobierno, para que se copien las libertades que se viven en Estados Unidos en otros países. Y créame que lo único que han hecho a lo largo de la historia es golpes de Estado, intervenciones militares, desestabilizar gobiernos que evidentemente van contra sus intereses. Vale la pena recordar lo que pasó con Jacobo Arbenz, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Perú recientemente, lo que ha pasado en Bolivia,
lo que pasó en Brasil, lo que ha pasado con México, afortunadamente no en tragedias de golpes militares como en Argentina o Uruguay o en Brasil, en Chile con Pinochet, pero afortunadamente nosotros hemos tenido la capacidad histórica de convivir con este imperio. Claro, no hemos salido indemnes, hemos perdido la mitad del territorio, históricamente nos han impuesto ciertas políticas, no nos autodeterminamos como quisiéramos. Usted sabe que ahorita estamos dando una gran batalla precisamente con el asunto que tiene que ver con el tema de la migración, el fentanilo y esos intereses oscuros que a través de la CIA, la DEA y otras agencias básicamente son las que están tratando de desestabilizar a gobiernos progresistas que ganan elecciones democráticamente, pero que como a partir del 18 comienzan a hacer reformas constitucionales apegadas al voto popular desde el proceso legislativo, que no es reconocido por las derechas latinoamericanas y mucho menos las derechas de México, hoy quieren otra vez desestabilizar el país con el tema del narcotráfico. Y ahí está la cauda de nuevos guaruras para Ovidio Guzmán y me parece que es inminente ya una figura de testigo protegido o testigo cooperante. Vamos a ver próximos 4 semanas, junio, julio, vamos a ver si se da esta comparecencia ya de Ovidio Guzmán ante la Corte y se logra saber con exactitud cuáles son los acuerdos a los que ha llegado y cuáles son esas delaciones que le van a permitir a Ovidio y a su familia gozar de cierta protección hipócrita de Estados Unidos cuando por un lado los llama terroristas y por otro lado negocia con terroristas. Increíble, ahí están los nuevos guaruras. Cartón número 3, ya que estamos en los cartones, tiene que ver con una pregunta que entre signos de interrogación se hace Alito Moreno. ¿Al qué? Y vean ustedes lo que dice el cartonazo de Monero Rapé, de Monero Hernández, no podía faltar Monero Hernández en la jornada, dice, ahí ustedes lo van a poder ver en pantalla y le pediría a mi equipo que lo ponga para que lo analice, dice Alito Moreno, enfundado en esa retórica priista, ¿no? En su reelección, pasando por los estatutos de su propio partido y a la vieja guardia del priismo. ¿Qué dice Alito Moreno? Ya no es noticia que un priista se acerque a Morena. La noticia sería que un priista se acercara al PRI. Ahí está. Terrible. Y hay que reconocer en Alito Moreno a uno de los grandes destructores de la democracia dentro y fuera del PRI. Cartón número 3, número 4. Canomá en lo local. No podemos dejar al gran Canomá fuera de esta sorna política que merece nuestro estado. Y alfombra roja y caravana para nuestro amigo Alfonso Canomá. Ya viene la Feria Nacional de Durango. ¿Quién quiere que usted que aparece ahí en el cartón? Ya viene la Feria Nacional de Durango y un matraquero del gobernador Esteban Villegas, su contraparte o su equilibrio en el famoso dueto que hacen cantando. Lauro manejando la maquinita de generar billetes en la Feria Nacional, Francisco Villa. Fíjense nada más el nombre que han usado para bautizar a una feria que representa un estado como el de Durango, a un prócer de la nación como Francisco Villa, poco reconocido en Durango y siendo reconocido a nivel internacional. Ahí está Lauro manejando el carrito de la generación de billetes para la Feria Nacional. Ahí está Canomá, un abrazo desde aquí a Canomá. Y mire, quiero cerrar con una nota, un flyer, una infografía que tomo de nuestros amigos de Ángulo Informativo, que mando un saludo a mi querida amiga Arlene Contreras y a Héctor Partida. Les mando un gran saludo, periodistas, notables. Pero fíjese usted lo que anuncian y lo que sale en pantallas de Ángulo Informativo. Viene, fíjense el ridículo que aparece ahí. Conozco muy bien al diputado Ernesto Alanís, representante del PRI, del equipo de Esteban, cercano a Esteban Villegas, pero un día habla de empleo, de cifras de generación de empleo en el IMSS, otro día habla de inversiones, quizás al día siguiente pueda hablar de suicidios. En esta ocasión habla de libertad de expresión, sobre todo con el tema que sucedió al inicio de esta semana, con el affair de este exabrupto de Eber García Cuéllar, un prócer de nuestros medios de comunicación, que se equivoca rotundamente
y cuando le avientan el nado sincronizado, todos los medios oficiosos y oficialistas tienden a decir que el doctor Enríquez coartó la libertad de expresión de un comunicador. Y Alanís se sube a la discusión pública de manera burda, me parece. Hay que analizar esto, y pues yo le llamaría bueno, en este caso, digo arquitecto, no, al diputado Ernesto Alanís, que considere sus palabras, porque ¿en dónde, en qué momento hubo una coartación, se coartó la libertad de un comunicador? Enfundados en el tema de defender la libertad de expresión, nadaron sincronizadamente tratando de generar confusión y enjaretarle un adjetivo, en este caso, al candidato de Morena, que a todas luces me parece que el día de ayer, en el abrazo que se dieron, quedó zanjada esa duda. Pero bueno, ahí dejo la entrada de este programa. Ya tenemos aquí a nuestro invitado el día de hoy y mando un corte. Lo espero, no se vaya, porque la plática, la charla con el doctor Enríquez se va a poner buenísima. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por continuar. Conéctese, dele like, replique este programa, porque está en vivo aquí el doctor José Ramón Enríquez. Doctor, bienvenido al Cabaret. Un placer. Leo, qué gusto saludarlo, saludar a todos ustedes y muy contento porque nos reciben con mucho cariño, nos abrazan, pero también nos abrazan con muchas angustias, con muchas
demandas, denuncias. Se siente que se requiere esa justicia. Estamos como en un hoyo de presión, ¿no? Se han perdido todos los derechos cotidianamente, ya es como la normalidad para algunos. Es tiempo de cambio, es tiempo de un cambio profundo. La sociedad ya procesó qué significa seguir con los mismos, los que no pueden, los que no han querido, los que han engañado, pues cada 3 años, cada 6 años. Y la verdad es que estamos contentos porque decidieron un cambio por Morena, PT y Verde. Hay unidad en el equipo, hay una planilla que representa prácticamente a todos los grupos internos de Morena. Estamos en alianza, en una coalición con PT, en alianza, en coalición con el Partido Verde. Estamos robustos. ¿Por qué? Porque la sociedad está respaldando este proyecto que precisamente encabeza a nivel nacional la doctora Claudia Sheinbaum, una gran presidenta, con una aceptación en Durango del 86% en el municipio. Mejoró Andrés Manuel López Obrador de 58 a 78 y Claudia tiene pues una aceptación de 86 que no se ve en cualquier parte del mundo. Es la primera en el planeta, cuando menos en este momento. Claro, las cosas pueden ir cambiando, pero pueden ir mejorando también. Estoy contento. ¿En qué sentido? De que cuando hablamos de un proyecto, hablamos de un plan Durango articulado con el plan México de la doctora Claudia Sheinbaum, son 100 compromisos y este plan tiene 10 ejes centrales. Es muy importante lo que está diciendo, Doc, porque, a ver, históricamente Durango, y para que el público lo entienda, se ha equivocado históricamente en la reforma, en la revolución, contemporáneamente. Platíquelo bien eso, Leo, con su auditorio. Se ha equivocado. Desapareció la clase política después de la revolución, pero la verdad es que a veces no se entiende qué fue lo que pasó, por qué estamos en un desarrollo menor a otros estados del país. Un estado cuasi caciquil, digamos. Claro, ¿no? Que en lugar de liderazgos tuvimos gente que pues vio por sus intereses. En 1900 Durango era una potencia en el norte del país. Totalmente. Era generador de metales como el hierro, como el oro, pero generábamos la economía más importante del norte del país, prácticamente la tercera parte de la economía. ¿Qué significaba eso? Pues que finalmente hubo migración, hubo debilidad demográfica que generó debilidad política y una clase política que desapareció. Claro. Sin fuerza, sin presencia en el centro del país. ¿Qué necesitamos hoy? Proyecto, equipo y liderazgo. Que haya alguien que lo conozcan en el país y que represente dignamente a los duranguenses para poder exigir también esa relación política, pero también exigir, solicitar, gestionar, pero que haya respeto y haya confianza. Y qué mejor en este momento que tenemos una relación de un mismo proyecto político que nos permita tener la llave de la 4T, pues no la puede tener el PRIAN. No, pues no entra esa llave está ya deteriorada, ya casi tienen 100 años gobernando. Hasta se espabilan cuando dicen que aquí la 4T no entra y estamos en la ignominia. No, pareciera como que se sienten felices de que las cosas estén mal, que no haya pavimento, que esté lleno de baches, que esté abandonada, destruida la ciudad. Bueno, las áreas verdes, acabo de venir de Jardines de Durango, que eran lugares donde se veía lo nice. Un poquito mejor. Nice. Han destruido todo, no hay luminarias, las áreas verdes no existen, es pura tierra, la gente está molesta. ¿Por qué? Porque no hay agua en sus casas y la respuesta es que las tuberías son viejas. Claro. Pues hay que resolverlas, hay que resolver el problema para que llegue el vital líquido a cada hogar. Tandeo, goteo, y se la pasan con muchos pretextos. Y hay lugares donde hay 20 días, un mes sin agua. Tiene que llegar una pipa y la paga la gente. Estamos resolviendo algunos problemas a los cuales nos hemos encontrado con la gente en los poblados. En los poblados incluso los pozos no están funcionando, no tienen paneles solares. Hace un rato andábamos en la calle, andábamos en crucero, y les digo yo, no nos quejemos de la radiación solar, mejor vamos a darle la vuelta y la podamos aplicar a favor, por ejemplo, con los pozos de agua, que sean paneles solares en las casas, los boilers solares, que nos permita ese reencuentro con la naturaleza, con las energías limpias, contra el cambio climático, que nos permita
de alguna forma tener un beneficio. Tenemos 1950 horas de sol al año y no tenemos en todas nuestras casas los boilers, los paneles solares. Y es un programa que se hace con la 4T en otras partes del país, que lo vamos a hacer en Durango. Y así como el Durango Seguro. ¿Qué significa el Durango Seguro? Ahí es donde iba, Doc, porque, a ver, Durango Seguro, y usted ya está hablando de conectar lo que es el plan de 100 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum, el Plan México, conectarlo con lo que Durango necesita. A ver, un tema, seguridad. Seguridad es el primero. Durango Seguro significa crear la primera Secretaría de Seguridad Pública en un municipio, que no es el hilo negro. Okay. Es darle mayores facultades, mayores recursos, mayores compromisos, que nuestros policías estén capacitados, que tengan un incentivo porque tengan mejor ingreso, que tengan los mejores uniformes del mundo como los tuvieron en el 2016 que fui presidente, los 5.11. Quienes saben de esto saben de qué estoy hablando, que tenga tecnología Durango, que utilice la inteligencia artificial, los drones como lo usamos en el 2016, los comités vecinales que trabajen en función de una calle, un fraccionamiento, una colonia, un poblado, una ranchería, y que podamos hacer cosas maravillosas. ¿Con qué? Con la prevención. Que podamos tener la mejor policía capacitada, incentivada con una casa al mejor policía, como un regalo, un reconocimiento, lo vamos a retomar, se perdió eso. ¿Qué tenemos que hacer también? Que esa secretaría esté coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del país, con García Harfuch, y que tengamos esa articulación, esa coordinación para que tengamos beneficios. Doc, ahí yo quisiera hacer un paréntesis. Hay un tema muy fuerte que es el narcomenudeo. Seguramente usted se lo topa día a día. Fue un tema en el debate, un tema en el que Toño Ochoa le revira a usted, que usted empezó con usted que no lo reviró y que no lo resolvió. La gente cuestiona que, por ejemplo, su secretario de Seguridad Pública en el municipio, hoy es el secretario de Seguridad Pública estatal. ¿Cómo resolver esa principal demanda que hay en Durango, que hay el tema de los puntos de venta, el narcomenudeo y el cobro de piso? Ojalá fuera debate, Leo, pero eran 54 minutos contra 9, todos 5 contra 1. Ahí también me queda la claro. 4T está muy fuerte. Todos unidos contra Sí, Enríquez. porque a mí me tocaron 9 minutos. No, la verdad es que hice un planteamiento bien claro: 0 extorsiones, 0 pagos ilegales, que son los famosos derechos de piso, y 0 puntos de venta de drogas. Y es muy fácil entender que se preocupan, pues si son los protectores. Pues hay 2 causas de la inseguridad de los puntos de venta, que significa, uno, el primero es por complicidad de la autoridad, y segundo, por omisión. Y si son los 2, empeora todo. Vamos a combatir esos puntos de venta. Ya lo platiqué con el gobierno federal. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo conscientemente, porque el daño que nos provoca es demasiado. Miren más cómo están. ¿Se puede, Doc? Porque claro que se puede, porque en otras partes del país no existen. Este ha sido un proceso en donde es como el cáncer. El Estado perdió esa potestad. No, la primera función del Estado es tu seguridad. Imagínate, aquí en Durango no nos cerremos los ojos, claro, no hagamos oídos sordos, no cambiemos la mirada, porque nos está acabando. Nos está destruyendo a los niños y los jóvenes, y por eso ha habido violencia incrementada en las familias, suicidios, violencia contra la mujer, de verdad también suicidios, pero también vemos suicidios por una situación más grave, que es la salud mental, que significa que una niña de 12 años tome esa grave decisión, o una niña de 13 años. Es parte de lo que tenemos que resolver. Necesitamos que haya claridad en la ruta. Por eso hablo de la 4T, por eso hablo de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ganar, pero ¿vamos a ganar para qué? Para resolver problemas. Y una vez que tú haces esos 100 compromisos y que están por escrito, son públicos, pues te los va a decir la sociedad. Va a decir, a ver, aquí en el 98, ¿qué pasó? A ver, aquí en el 17. Por eso estamos conscientes de lo que estamos haciendo. El plan es un plan emanado de 3 foros temáticos, y lo que dice la gente todos los días. Y algo muy importante, son 100% financiables, son de alto impacto, son realizables y viables. Y hablar de un gobierno local, como es un municipio articulado con un gobierno federal. Es muy importante lo que toca el tema finanzas públicas. Parte de la coyuntura que hemos visto en los últimos años es que no alcanza el recurso, según las autoridades,
Pero ¿cómo hacer cómo complementar Pues esa aquí ahora sí que me la tienen que creer. Y te voy a decir por qué, Leo. Porque tenemos la fortuna de que hay una trayectoria. ¿Cómo se hicieron los 19 hospitales? Okay. Sin ningún solo peso. Siendo usted Un secretario de centavo. Salud. ¿Cómo se hicieron los 3,433 obras? Y dame la oportunidad de hablar de temas como, ¿por qué no se hicieron las obras como Ciudad Gobierno? Porque el Congreso no lo autorizó. ¿Y quién tenía el Congreso mayoría? El PRI, el PAN, egoístas, mezquinos. ¿Por qué no lo autorizaron si no generaba un peso de deuda, no generaba un peso adicional de gasto? ¿Qué hacer? Pues algo muy inteligente. Las 30 oficinas que se rentan y que son millones de pesos, esas 30 oficinas se iban a un solo edificio donde estaban los directores y el ciudadano no tenía que andar deambulando en toda la ciudad. Decir, oye, es que voy a desarrollo urbano, pero voy a finanzas a pagar. No tendría que ir trabajando el tema en diferentes oficinas, deambulando. ¿Por qué? Porque tendríamos la gran oportunidad de que todos estuvieran en el mismo espacio. Decir el presidente municipal, que en este caso su servidor, oye, en 5 minutos nos vemos en la sala de acuerdos, vamos a trabajar algunos temas. Eso es parte de lo que le han criticado, la famosa Sí, primera piedra de Ciudad Municipal. pero Ciudad Gobierno Municipal significaba cero gasto adicional, ceros problemas y algo muy importante, funcional el edificio que nos permitiera trabajar todos con un estacionamiento muy amplio que no se iba a cobrar. Pero se trataba de otro personaje que lo proponía, que no pertenecía a su grupo político del PRI y del PAN, entonces no pasa y se quedó el bonito proyecto. Hoy tenemos 12 diputados de 25. Claro. Entonces regresa la oportunidad de poder hacer las cosas como Dios manda. Toca un tema también interesante. Ya nos habló el tema de pavimentación, nos habló un tema de energía renovable, uso de energía solar, el tema de seguridad, que para mí es el principal. El 40% de las respuestas directas van a narcomenudeo y seguridad. Pero ahora toca esto de mayoría. A ver, porque desde que yo recuerde, 2018 que gana López Obrador, ya había presencia de Morena aquí. Ciertamente no la mayoría, pero había presencia. Nunca ha habido oposición. Los diputados actuales le han aprobado por mayoría al gobernador los créditos, los endeudamientos, al alcalde también. 3,650 millones de pesos ha pedido el gobierno del estado y eso no los va a deber, lo vamos a deber todos los duranguenses. Habían hecho un escándalo que porque Spuro les había heredado una deuda, bueno, ya la duplicaron. Oye, es como un concurso a ver quién pide más prestado, ¿no? Como que claro. Es como superarlo. Yo, por ejemplo, y lo pueden revisar, bajé prácticamente un 30% la deuda. Ahí está. Son números que no mienten, que son fríos y que se pueden revisar cómo disminuí la venta y no generé un solo peso de deuda en toda la administración. Tres premios nacionales de transparencia que dio la Secretaría de la Función Pública, que los entregó a Durango Capital. Esto se tiene que decir. Son 66 auditorías con 0 observaciones. Okay. Ahí está escrito. Y siempre es la polémica mediática, por ejemplo, con las luminarias. Oye, pues firmó el que no es ingeniero. Alfredo Herrera, que un día me dijo, es que yo no soy ingeniero. ¿Y por qué firmas como ingeniero? Ay, es que se oye casi como, se oye muy bonito. Él firma las luminarias, él las autoriza, pero también las autorizó el Congreso de PAN Congreso y PRI. Sí. Entonces, como que quieren confundir a la ciudadanía como, sí pavimentamos, sí tapamos baches, sí hay agua todos los días, sí hay seguridad. No, todo está en orden. Vamos a hacer este cambio para estar definitivamente en mejores condiciones. El Durango seguro, luego, en un Durango donde tengamos prosperidad, donde tengamos industria. El gasoducto no se ha hecho. Está a 147 kilómetros de Durango, 17 kilómetros al norte de Cuencamé. No hay industria porque no hay gasoducto. No hay gasoducto porque no hay industria. Lo que no hay es confianza en los gobiernos. Por eso no llegan las grandes inversiones. Nos han anunciado cada mes desde China y se convirtieron en cuentos chinos. Pero tenemos una relación de más de 30 años con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard. Ustedes saben de esa relación que tengo. Y vamos a pedirle algo muy importante. Que de cada 500 empresas que quieren instalarse en México, ahora con la reubicación de capitales, el famoso nearshoring,
Busquemos que Durango presente su solicitud, que diga, oye, aquí estoy, revísame, te conviene, presenta tu propuesta, nosotros la contrapropuesta, qué condiciones, vamos juntando esas inversiones para que generemos empleos y que no estemos diciendo esas mentiras que se repiten y se repiten y se repiten. Doc, quiero hacer una pequeña pausa para aprovechar, ya hay muchos mensajes, quiero leer algunos mensajes Sí, ahorita que claro. hablamos de la pausa, y precisamente porque toca fibras sensibles. A ver, el asunto de la pequeña y mediana empresa, empresarios que se están quejando justamente también de la falta de pago. Oye, los proveedores, pero aparte los proveedores principales, falta de obra pública. se va de Durango. Sí, claro. Tú sabes que, por ejemplo, Claro. los uniformes de los niños, que son millones de pesos, se fabrican fuera de Durango. Claro. Se va, el poco dinero del presupuesto se va, y por eso es importante que los diputados que hoy están caminando conmigo, diputados federales, que deciden el presupuesto, reparten el queso. Claro. Reparten el dinero de otra manera, del país. Obligan a los gobiernos Y también dice, oye, está en condiciones desfavorables Durango, está abandonada la ciudad, destruida. Pues eso es lo que queremos, no solamente que me acompañen a campaña, sino que una vez que decidan el presupuesto, allí se acuerden de Durango con los proyectos que les vamos a presentar. Perfecto, pero vamos a un corte comercial. No se vaya, regresamos porque hay algunas preguntas interesantes del público, Doc. Vamos a pausa, volvemos. La designación del cardenal estadounidense Robert Prevost como Papa León XIV, sucesor de Francisco, tendrá también una lectura geopolítica del papel que seguirá desarrollando el Vaticano en el juego internacional del poder de Estados Unidos. 1. La visita presurosa del vicepresidente estadounidense J.D. Vance al Vaticano apenas el pasado 20 de abril como enviado del presidente Trump para una conversación especialmente simbólica con el Papa Francisco, ya prácticamente desahuciado y un día antes de su muerte. Y 2, la fotografía oficial de la Casa Blanca de Donald Trump vestido, que no disfrazado, de Papa, junto a su declaración que fue tomada a broma de que quería ser Papa de la Iglesia Católica. La lista de los 5 principales papables había establecido también mensajes de lectura política. 2 italianos, un filipino, un congolés y el estadounidense naturalizado peruano. La mayoría de los cardenales electorales había sido designada por el Papa Francisco. Prevost fue nombrado cardenal en 2023, un juego político del Papa Francisco preparando su sucesión. El Papa León XIV proviene del grupo religioso de San Agustín, un sacerdote que tuvo una vida licenciosa, pero que se encontró con Jesucristo y decidió optar por el amor. El Papa Francisco no quiso o no se sintió fuerte para entrarle de lleno y con la decisión al tema de los abusos sexuales de sacerdotes, mujeres y hombres, pero sobre todo sobre las evidencias que afectan a los niños. Al nuevo Papa le tocará administrar la institución terrenal del Vaticano como una estructura de enorme poder económico, político e internacional. Su origen inicial estadounidense lo pone de frente a la gravísima crisis de la Iglesia Católica simplemente en Estados Unidos, sobre todo por tráfico de influencias y corrupción, y los abusos sexuales de sacerdotes. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, hay muchos mensajes. Ricardo Alberto Reyes, gracias.
Muy buenas tardes, saludos, mi estimado Leo, saludos para el doctor Carmito, Gracias. que está ahí también, trajo bots, Doc, Carmito por ahí, saludos. Saludos. Víctor Fernández, Maris Magdalena, buenas tardes, buen programa. Saludos al doctor Enríquez, José Arturo Mares Calderón, buenas tardes. José Palacio, Carmen Peiro, buenas tardes, saludos. Dice, portarse bien porque si no ya sabe lo que le pasa. Pinita Carrera dice, portarse bien. Sí. Digo, a ver, Hoy también le puedo decir a Leo. Se rasgaron las vestiduras. Respete a las mujeres. Ay, voy a tirarme a llorar aquí. Agresión, respeta a las mujeres, porque además es reincidente. Claro, no, me está cortando mi libertad. Sí, no, sí. Me está cortando mi libertad. Benito Flores lo está viendo, saludos a don Beni, a JB, ahí en la peluquería enfrente Sí. del Fray Diego La Cadena. Del Fray Diego. Sí, Rey Velázquez, invitado de lujo, saludos Rey. Gracias. Víctor Manuel Fernández, Caro Álvarez, gracias. Pregunta, digo que ya la tocamos aquí, el tema de los puntos de es que si cerramos los ojos, pues es una coordinación, porque las funciones del municipio son órdenes de gobierno, son 3 órdenes de gobierno, claro. Y el gobierno federal tiene mayores facultades. ¿Qué mejor que haya afinidad en el proyecto político? Hay afinidad porque somos el mismo proyecto, Morena, PT y Verde. Va a haber comunicación, va a poder Durango poder estar en paz y tranquilidad, va a poder disminuir y combatir esos puntos de venta, la extorsión y también el tema del derecho de piso, que pues existe. Claro. Y que hay que terminar con eso, porque vamos a tener toda la fuerza del Estado mexicano. Toca un tema interesante porque es parte de la micro, pequeña y mediana empresa, Doc. Hay mucho mercado negro que explotan, a alguien le conviene que haya desempleo, que haya mercados negros poco regulados, y ahí es donde entra. 50% de la economía en Durango es un comercio informal. Y no lo hacen porque quieran, Es que las condiciones son muy difíciles, empezando por los trámites del municipio. Hemos fijado en esos 100 compromisos que la primera empresa no tiene ningún impuesto ni pago de trámite durante el primer año. ¿Por qué? Usted que es economista, Leo. Porque las empresas de primera formación, el 35 hasta el 40% se pierden en el primer año. Totalmente y no tienen una vida de más de 7 años. No tienen vida más de 7 años. Estas micro, pequeñas y medianas empresas, que por cierto generan el 72% del empleo y más del 55% de la economía del Producto Interno Bruto del municipio. Hay 38,997 MIPYMES, mientras que sucede que solamente tenemos 124 empresas mayor que generan más de 250 empleos. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar bien el tema de cómo hacer tiros de precisión. Por ejemplo, financiamiento. No hay financiamiento. Solamente el 7% tiene financiamiento cómodo. El otro, si lo tiene, el otro 8, no, el otro 8, porque solamente tienen el 15. El otro 8%, desgraciadamente, tienen un financiamiento bien duro que los hace tronar al final de 1 año, 2 años. Ya no pueden con esos pagos. Sí tenemos que generar desde el gobierno federal, pero también en la parte local, una bolsa donde ellos puedan tener acceso como una caja precisamente de financiamiento, donde ellos puedan ir cómodamente y decir, oye, pues tengo un porcentaje de interés menor al que está en la tasa nacional o bancaria. Tenemos que pensar en ellos para generar empleo desde el potencial, desde el talento, desde el origen de una familia, 2 hermanos que quieren abrir un negocio de alimentos, de refaccionaria, de lácteos. Vamos a meternos, ya lo hicimos cuando estuvimos en la presidencia municipal, incluso apoyamos a los migrantes que regresaban porque eran deportados. Hoy es un tema mayor en este caso. En las zonas rurales, Doc. Entonces, conocemos los problemas de Durango, sabemos cómo se resuelven, tenemos la relación con la doctora Claudia Sheinbaum, que la conozco de hace más de 35 años, somos egresados de UNAM ambos. Vamos a hacer las cosas bien. Durango necesita una sacudida de la clase política. Ya llevan 96 años, sí, claro, y no se quieren ir. Hablan de sus logros, pues si está Durango a la vista. Claro. Cuando llegan los visitantes a Durango, dice la tierra del cine, la ciudad sucia, sin áreas verdes, sin buenas luminarias porque ya las destruyeron. Muchas partes ya no existen. Vamos a trabajar con ustedes de la mano, vamos a tener ese Durango moderno, emprendedor, con un gobierno digital, vamos a tener un Durango saludable. La doctora Claudia Sheinbaum dice, vamos a hacer
en la salud casa por casa, pues ahí va a estar el gobierno municipal de la 4T. Vamos a trabajar con los jóvenes que no salgan de la escuela. Bueno, ahí está la Rita Cetina para niños de primaria y secundaria. Vamos a trabajar con las mujeres de 60 a 64 años y nosotros vamos a ampliar algo muy importante que es el boiler solar, el panel solar gratuito para todas las familias que estén en condiciones de no poderlo comprar. Vamos a trabajar con las medicinas garantizadas todo el año, principalmente mujeres adultos mayores. Vamos a hacerlo también con los lentes para que puedan cada 6 meses hacer un cambio. Hoy a los maestros, hoy es Día del Maestro. Ese es el compromiso con los maestros. Fue una buena noticia de la doctora Claudia Sheinbaum que les va a aumentar el 10%. Entonces, son temas, ejes centrales, bien definidos, bien revisados, con foros temáticos que tuvieron la oportunidad de tener expertos y llegamos a la conclusión de 100 compromisos, no promesas, compromisos ya escritos. Vamos a trabajar la segunda etapa, por ejemplo, del Mercado Gómez Palacio. A ver, ese es otro tema interesante que, ha votado Doc, porque en el caso ahorita de concreto de Toño Ochoa, no se permitió la remodelación, no entraron a modificar el tema de movilidad, y por otro lado los del excuartel Juárez por ahí, que no pagaban luz hace 20 años por ahí, tampoco se dejaron por ahí, no hubo una negociación y el municipio tuvo que entrarle. ¿Usted cómo abordaría esos dos temas, por ejemplo? Pues ya lo hice, un incendio en el 2017, el 31 de diciembre, en 3 semanas recuperamos, y es la parte ya visitada. Es la parte donde ahora se toman selfies, dicen los jóvenes, hasta los fresas vamos. Okay. Los fifís vamos y llevamos a la novia. Anteriormente no lo hacían. Ahora me pide la otra parte no remodelada. En 6 años no remodelaron ni 1 metro cuadrado. Okay. Nosotros lo hicimos en 3 semanas. Y hace unas semanas hubo una desgracia con la explosión de Ecogas, que se tiene que revisar entrando, Hay que auditarla, porque si ya hubo una muerte, hubo una explosión, puede repetirse. Completa. Tres casas, fui a visitarlas en el Fidel Velázquez. Es grave el tema. No han puesto ni un ladrillo en 16 semanas. Mira, ahí estamos haciendo un acuerdo con los del excuartel Juárez. Son 550 comerciantes que generan incluso empleo, porque no son solamente ellos, sino a veces son 2, 3, 4, 5 personas que dependen económicamente de ellos, tienen espacios todavía y confían en nosotros porque también tuvieron un incendio. Okay. 7 lugares, comercios se incendiaron. Miren, ahí estoy en Nicolás Romero. Hay una comida con 750 pobladores de diferentes partes, de Boca del Mezquital, de Mariano Matamoros, de diferentes lugares que fueron Pino Suárez, que fueron allí precisamente a convivir con nosotros y escuchar el mensaje, porque ya tenemos la estructura, Leo, porque estos se quieren pasar de vivos, andan motivando a la gente, pero con una presión que se llama intimidación. Ya no se la creen. Les voy a hacer que se vayan, que si no me ayudan a traer en la colmena 10 nombrecitos. A eso voy, Doc. A ver, ¿cómo quitar ese estigma? Porque si algo ha habido en esta campaña, muy claro, el Todos Unidos contra Enríquez. Contra Morena, PT y Verde. Morena y Verde. Pero en el sentido de que lo hacen ver, y digo, esta semana también fue, nomás que se les cayó el teatro, lo hacen ver como un ogro. A ver, ¿cómo quitarle ese estigma a la gente? Porque de la periferia hacia el centro, esa intención es muy clara y muy marcada. ¿Qué les diría usted a ellos? Me ha ido muy bien cuando ustedes toman la decisión de votar. Tengo la fortuna de estar aquí caminando con la frente en alto. Me meto a un mercado, me meto a un restaurante, me meto a una vecindad, me meto a una ranchería. Y los gobernantes que se dijeron que estaban haciendo bien las cosas ya no pueden caminar ni por Durango. Es importante que entendamos que la Cuarta Transformación es la salida más inteligente, más astuta para resolver los problemas de Durango. El problema del agua ya se está haciendo en Morena con un tipo de endoscopio, una sonda donde ven en un monitor dónde está fracturado la vía donde va el agua. ¿No son sus huestes que vinieron del sur a detonar ¿cómo se llaman? Los pozos. Los pozos. Ya ve que también eso se lo achacaron. Oye, pero a veces son cosas tan infantiles, pueriles, que dices, oye, de verdad, lo piensan y lo dicen. No, lo peor de todo es que lo divulgan, ¿no? Y sí, cuando dices, oye,
hay que asumir su responsabilidad que le otorgó la ciudadanía. Hay que tener esa responsabilidad frente al ciudadano. Pero imagínate los pretextos de todos los problemas que hay en Durango. ¿Por qué no han tapado los baches? ¿Por qué no han pavimentado? ¿Por qué no llega agua a los hogares? Mira nomás ahí, tenemos una comida, ahí tuvimos más de 500. Okay. ¿En qué lugar es, Doc? Ahí en lo que era el Salón Aztecas. Okay. No, hay una efervescencia. Ahí estuvo precisamente le platiqué yo a Armando Ayala de Baja California, es el senador, un senador muy joven, presidente de la Comisión del Agua. Okay. Y ahí le estuve explicando qué estaba pasando con las tuberías que están rotas y cómo se va a hacer como lo hace Morena en Catepec y en la Ciudad de México. Están emocionados. Mira, ahí está Marta Arreola, que fue diputada federal y que es de Presidentas MX, presidenta aquí del capítulo Durango. Estaba también Pepe Narro, el diputado federal de Zacatecas, la diputada Marta Camacho del Estado de México. Ahí está Marisol, que qué valentía tiene, claro, siempre defender a los duranguenses, a la mujer, tiene aguerrida, capacidad. No, y además es muy inteligente, y muy trabajadora. Estamos en los cruceros, tocando puertas, pero lo más importante, por ejemplo, en educación, Leo, vamos a plantear la solución a que prácticamente el 70% de los jóvenes no pueden ingresar a la universidad o al tecnológico, y luego los mandan al semestre cero, Doc, semestre y cero, pagan. Que es un tema, a ver, es una falacia eso de la universidad pública, por las condiciones de la universidad, las condiciones presupuestales internas, pero también porque no hay esa ayuda para este tipo de alumnos que se quedan fuera. ¿Qué está planteando usted en concreto? Imagínate qué calidad moral tendrá quien dirige la Universidad Juárez si fue una imposición. Y lo saben todos, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Oye, al estilo estudiantil, es que tu candidato, el candidato de todos, no cumple, porque aquí le veo que está medio rara las firmas, no procede, y queda un solo candidato. Claro. Exactamente con el Poder Judicial hicieron lo mismo. 49 propuestas, 49 espacios, o sea que si va el candidato a magistrado y vota por él, ¡qué democracia en Durango! Y se sorprenden los diputados, claro. Dice, a ver, explícamelo, no tiene ningún chiste Doc, explicarlo. Otra vez, ese tema allí también, lo aprobaron. Y se acordó entre legislativo, ejecutivo y judicial, pero ahí hay diputados de Morena. Por eso, que cada quien dé respuesta y dé cara a la sociedad. Lo que nosotros señalamos el acto, que no estamos de acuerdo, y la sociedad, me dicen los más de 10,000 abogados, es que es una farsa. Hay una simulación en Durango. Pareciera que no hemos ido entendiendo 96 años. Por eso, vamos a hacer las soluciones, vamos a plantear soluciones. 70% de los jóvenes no ingresan a la universidad. Entonces, Morena, en otros estados donde lo gobierna, ya tiene la Universidad Rosario Castellanos, ya tiene la Universidad Benito Juárez, ya tiene la Universidad de la Salud para formar médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos. Oye, pero los que viven en otro estado tienen esa oportunidad de estudiar una carrera. Pero porque gobierna Morena, ahí pueden estudiar, pero donde no gobierna Morena, se tienen que ir al semestre cero o no van a estudiar. ¿Qué está pasando? Pues que necesitamos un cambio, y el primer paso es cambiar al gobierno, votar el 1 de junio a favor de Morena, PT y Verde, Leo. No hay otra forma. Necesitamos cambiar las cosas, tener un gobierno honesto, no en las palabras, no en los spots, no en los discursos, y un gobierno que conozca los problemas, que tenga experiencia para resolverlos, y sobre todo que tenga coordinación, que esté articulado con el gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, donde están los recursos. Que eso es histórico. A ver, otro tema importante, ya hablo de la salud, agua potable, energía, el tema de las MIPYMES, pero aquí hay un asunto que no ha permeado porque hay una resistencia del Ejecutivo Estatal por firmar el IMSS Bienestar. Grave. Y el problema de salud es gravísimo en el Estado. Que claro, le avientan la bolita al IMSS y al ISSSTE y no se firma el IMSS Bienestar. ¿Qué conoce, qué sabe, qué propone para resolver pues eso? Si algo conozco es el tema de salud. Sí. Generé 19 hospitales sin ningún peso de Durango y ahí están firmes. Pero actualmente ni siquiera ya han construido, ya con equipamiento, no pueden mantener la plantilla de médicos. La de enfermeras, trabajadores, los han dado de baja. Hay menor capacidad de respuesta. ¿Y qué es lo que tiene que haber? Dar el paso y firmar IMSS Bienestar. Se tiene que firmar IMSS Bienestar. Vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué no se firma? Por la posición y la falta de voluntad y el negocio de las medicinas.
que finalmente no las hay, no hay insumos. Quitan el control del Estado, el sistema, y pasa a la federación, y la única responsable sería la doctora Claudia Sheinbaum. Qué extraño que no le quieran entregar esa responsabilidad, pues son los recursos que se están manejando y que no resuelven los problemas y que hay corrupción, y lo digo con mucha claridad. Terrible ahí eso, Doc. Mire, se mueren los pacientes en el 450. Y la queja necesitan un tomógrafo, no funciona la resonancia magnética, desmantelaron los laboratorios de análisis clínicos. ¿Para qué hicimos tanta infraestructura? Pues para atender a los pacientes, y hoy no se está cumpliendo con los gobiernos locales esa función que es el principal tema que hoy nos dice la gente en el tema de salud. Sí, la falta de medicinas, la falta de acceso, pero políticamente la no firma del programa. Es una firma. Y es ponerse de acuerdo y entregarle la infraestructura al gobierno federal para que la manejen, para que haya más dinero, más presupuesto y se puedan solucionar los problemas que tiene Durango. Permítame hacer otra pausa, Doc. Hay más mensajes, hay más preguntas. Yo voy a mandar a un corte, no se vaya. Pero antes quiero dejar así atisbado. Me enteré que Francisco Farina, un periodista, Doc, se le pagaban 5,000 pesos por tuit de apoyo para denostarlo. O sea, sí, pero nos dicen, es que son increíbles y ya no son, ¿cómo te diré? Y el dinero sale el dinero es de los duranguenses, pero también el dinero de la guerra sucia. Claro. 112 millones de pesos que ya hubieran arreglado parte del problema del agua y los baches en guerra sucia, calumnias y golpeteo al doctor Enríquez y la familia, a mi familia. Es parte de esa degradación de la política, de ese lastre del viejo régimen que hoy persiste en Durango, todavía el PRI y el PAN, y que sabe la sociedad que llegó hasta el 2025, fueron 96 años, casi. Yo quiero Dice, llegar no a hay ese mal punto. que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Déjeme decirle que llevamos 96, estamos a 4. Sí. Espero que se termine, pero... Dice, Coahuila es el único que va a llegar a 100. Bueno, pues por lo que 29. Queda, por lo que le quede tiempo. Con eso me quedo con ese atisbo porque quiero hablar del ambiente político, Doc. Finalmente aquí hay un caciquismo, hay intereses, hay una historia que... Pues usted sabe que hay poderes fácticos que se oponen a los cambios. Claro. Con eso me quedo. Vamos a una pausa, sí, claro. Vamos a una pausa, volvemos, no se vaya y quédese para continuar con el último bloque y cerrar esta charla interesantísima con el doctor Enríquez. La designación del cardenal estadounidense Robert Prevost como Papa León XIV, sucesor de Francisco, tendrá también una lectura geopolítica del papel que seguirá desarrollando el Vaticano en el juego internacional del poder de Estados Unidos. 1. La visita presurosa del vicepresidente estadounidense J.D. Vance al Vaticano apenas el pasado 20 de abril como enviado del presidente Trump para una conversación especialmente simbólica con el Papa Francisco, ya prácticamente desahuciado y un día antes de su muerte. Y 2, la fotografía oficial de la Casa Blanca de Donald Trump vestido, que no disfrazado, de Papa, junto a su declaración que fue tomada a broma de que quería ser Papa de la Iglesia Católica. La lista de los 5 principales papables había establecido también mensajes de lectura política. 2 italianos, un filipino, un congolés y el estadounidense naturalizado peruano. La mayoría de los cardenales electorales había sido designada por el Papa Francisco. Prevost fue nombrado cardenal en 2023, un juego político del Papa Francisco preparando su sucesión. El Papa León XIV proviene del grupo religioso de San Agustín, un sacerdote que tuvo una vida licenciosa, pero que se encontró con Jesucristo y decidió optar por el amor. El Papa Francisco no quiso o no se sintió fuerte para entrarle de lleno y con la decisión al tema de los abusos sexuales de sacerdotes, mujeres y hombres, pero sobre todo sobre las evidencias que afectan a los niños. Al nuevo Papa le tocará administrar la institución terrenal del Vaticano como una estructura de enorme poder económico, político e internacional. Su origen inicial estadounidense lo pone de frente a la gravísima crisis de la Iglesia Católica simplemente en Estados Unidos, sobre todo por tráfico de influencias y corrupción, y los abusos sexuales de sacerdotes. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Leo varios de sus mensajes, dice Rey Velázquez. Y dice, el voto mío y el de mi familia es para el Doc Enríquez. No nos falles, Doc. No trajo votos, Doctor Enríquez. María Hernández Uribe. Doctor Roberto dice, hágalo realidad, unos gimnasios del bienestar. María Hernández Uribe. Oye, muy importante, los gimnasios al aire libre. Ajá, que son... Que los en que parques, pero hay que recuperar los parques. Claro. Para que tú que vives en tu colonia no tengas que trasladarse al Parque Guadiana. 2 parques más, aprovecho. El parque donde era el relleno sanitario, que son 40 hectáreas. Oriente. Y 100 hectáreas en las lagunas de oxidación. No queremos que se construyan y vamos a hacerlas realidad. Ya lo platiqué con gobierno federal. Tirando lo poco que queda del Guadiana, el Zaguatoba, lo quieren cambiar el uso de suelo. No lo vamos a permitir. Confíen, animalistas, ambientalistas, vamos a cuidar el medio ambiente. Tenemos una alianza con el Partido Verde. Ok. El proyecto de transformación está latente en el territorio. Este proyecto, liderado por el doctor José Ramón Enríquez, obtendrá el triunfo. Es el 1 de junio. Gracias por Carmen su confianza. Peiro, mi voto como siempre por la 4T. Carmen, gracias. Dice María del Carmen, dice, yo no le voy a abrir la puerta de la alcaldía con mi voto a quien ya nos robó, mintió y traicionó con mi voto. Soy morenista, pero no masoquista. ¿Qué le diría a ellos? A ver, son morenistas que están enojados. No, pero es parte de la división. Fíjate, hay candidatos que dicen que son 4T. ¿Y sabes qué veía yo que no era una ventaja, Leo? Que yo no vivo de la política y eso apareciera que hay dolor. Pues, mi programa de cirugía extramuros gratuito tiene 33 años. Fue antes de que usted entrara. Desde muy joven. Mira, ahí está Sandra Maya, que ya se sumó a estos trabajos importantes. Yo a eso voy, Doc. O sea, 33 años, 36 años en todo el país. No nos hagamos, sabemos cómo vivimos, qué somos, quiénes somos. Nos conocemos todos. Y de dónde llega el dinero. Todos. Oye, yo con una cirugía puedo recibir lo que significa el salario de un presidente municipal. A mí sí me duele, a mí sí me importa Durango, lo amo, lo quiero la transformación, porque yo tuve compañeros en primaria que no lo lograron. Yo logré tener posgrados, subespecialidades, vivir en mejores condiciones, ser Premio Nacional de Medicina 2 veces. Soy un orgulloso duranguense. Bueno, tengo una enfermedad que se llama duranguitis. Quiero verlo distinto, quiero ver el Museo Nacional del Cine, por ser tierra del cine. De modo que no me van a distraer tampoco. Y esos mensajes de que soy 4T, pero vota por mí para dividir el voto, pues es parte del esquema, de la estrategia del de enfrente. No, yo respeto a los ciudadanos, tomen su decisión, pero vamos a ganar. Doctor, para cerrar, algo que me preocupa a mí justo tiene que ver con la clase política. A ver, las simulaciones, los espaldarazos. Algo que se ha criticado hace 15 días la presidenta dio un manotazo hacia Morena, criticando el haberse alejado de las bases. Y luego una alianza con Verde y PT que, a decir de muchos, y la impresión que da es que no es lo mismo en Gómez que Durango. Ahorita ya mencionó usted al Partido Verde y al PT, a Sandra Maya, que apareció ahí en pantalla. Sí están cerrando filas con usted, el PT, Verde. Y además tenemos una gran ventaja. Cintia Mont, Sandra Maya, Gonzalo, porque Gonzalo no aparece. Pero los petistas están trabajando en territorio donde son sus nichos. ¿Qué ventaja tenemos? Que logramos para el 16 de enero de este año hacer una gran coalición. PT, Partido Verde y Morena. ¿Y qué significa una coalición? Que cada voto por el PT, donde yo aparezco, en el PT aparezco, también que pueden votar por el Verde o por Morena, aparezco 3 veces en la boleta. Esta es una ventaja porque el que es petista, pues vota por el PT. El que es del Partido Verde vota por el Partido Verde, el que es de Morena vota por el Partido Morena. Y esos votos se van para calcular el número de regidores. Queremos que tengan regidores, pues el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena. Y vamos a tener mayoría porque esos votos se van a un solo esquema. ¿Cuántos regidores tiene cada uno? La sindicatura y la presidencia. Candidatura común, perdón que lo interrumpa, candidatura común no pueden hacer eso. No pueden hacer eso porque no tuvieron, pues obviamente, la oportunidad para no agredir, no tuvieron esa oportunidad el 16 de enero, se les fue el tiempo y se convirtieron en una candidatura común que ya hasta desaparecieron sus logotipos. Alguien decía, es que les da vergüenza poner el logotipo del PRI y del PAN. Bueno, finalmente nosotros estamos coordinados, estamos unidos, consolidados y vamos a tener el triunfo y vamos a tener
precisamente regidores del PT y del Verde acompañándonos, porque es una alianza, una coalición electoral que se convierte en una coalición de gobierno. Vamos a hacer un gobierno honesto. Yo voy a seguir caminando por las calles con la frente en alto. Vamos a hacer ese gobierno que sabe, que conoce los problemas y los sabe resolver, pero sobre todo coordinado con la doctora Claudia Sheinbaum. Para que le vaya bien a Durango necesita entrar al tren de la transformación, al tren de la 4T. Doctor, pues muchas gracias por haber visitado el cabaret. Muchas gracias a todo el auditorio y coménteme, dele like, comparta y critique en redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos y doctor, pues un placer charlar Y con decirte, usted. Leo, no Sí. porque estoy en tu programa, pero la prensa libre, inteligente, la prensa comprometida, el periodismo, el comunicador, también transforma. Es una parte importante, es un vehículo para que las ideas, para que los proyectos y los equipos se conozcan y también los candidatos. Y tú lo estás haciendo, estás contribuyendo a la transformación. Quien está a favor de el viejo régimen del PRI y del PAN estará a favor de la corrupción. El periodismo a favor del poder no es periodismo. Vamos a sumarnos a la transformación para que nuestros niños, nuestros infantes tengan seguridad, para que tengan futuro, para que nuestros jóvenes no abandonen la escuela, para que las mujeres no haya violencia, para que los adultos mayores sigan con los apoyos sociales, apoyos que autorizó Morena, PT y Verde en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Constitución. ¿Quiénes votaban en contra? PRI, PAN. Ahora como que evaden. No es más que la verdad con lo que estamos trabajando, con decencia, con honestidad y con congruencia. Súmense y voten por Morena, PT y Verde. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves.